Hola a todos, pues hoy venimos aquí a discutir el gran tema que está en boga en los medios de comunicación, el famoso terrorismo machista, que al parecer, bueno, los hombres ejercemos un terrorismo así organizado contra las mujeres y contra todo ser vivo que no lleve una colita entre las piernas. Y entonces lo han denominado terrorismo machista. Yo no sé, a lo mejor sí que existe. Estamos aquí para intentar discutirlo hoy. Y con muy buenos amigos, pues Javier de Asturias, Bruno, que ya conocéis probablemente, y también tenemos a Enrique desde Madrid, que nos van a intentar ahí dilucidar un poquito si ese terrorismo que en los medios de comunicación pregonan existe, no existe, va a existir, está en ciernes. En fin, no sé qué pensáis. Que el primero que tenga alguna gana de disparar, yo le dejo. ¿Quién quiere entrar a discutir el tema? ¿Javier mismo? Venga, a ver, terrorismo. Bueno, a ver, yo es que todas estas historias que cada vez que hay un asesinato sobre, digamos así, la pareja, el hombre que mata a las hijas, el hombre que mata a la pareja, el hombre que, bueno, siempre se generaliza. El gran problema es que veo que los políticos, digamos así, generalizan en base a fundamentar su discurso, sus leyes, y en ese sentido no tienen ninguna vergüenza. Es decir, digamos, siempre es en relación al hombre blanco heterosexual, por así decirlo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos la violencia mayoritariamente es del hombre negro. Digamos, no quiere decir que el hombre blanco sea inocente siempre, pero bueno, mayoritariamente hay más delitos infligidos por gente de color que hombres blancos. Y sin embargo, nadie dice del terrorismo del hombre negro que provoca, o el terrorismo de los negros, o sea, no. En cambio, cuando un hombre blanco mata a su expareja o mata a sus hijas o por algún acto así terrible, tremendo, pues sí que se habla de terrorismo machista, el hombre blanco, el hombre blanco español, porque siempre se habla del referente, ¿no? Nunca te hablan del inmigrante. El inmigrante, aunque sea blanco, da igual. Entonces, yo creo que eso siempre es el relato. Una cosa es el relato ideológico y otra cosa la realidad. Yo creo que la realidad destruye el relato. Pero claro, el político, vamos a ver, te vende su discurso a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que son los voceros suyos, y eso llega y cala. Te moviliza a la gente, pues bueno, date cuenta, por ejemplo, a raíz de este asesinato o el parricidio, ¿no? El infanticidio, digo, del chico este de Tenerife que mató a las dos hijas, ha salido en todas las ciudades, ha habido manifestaciones a reclamar, digamos así, más protección hacia la mujer. Y dices tú, bueno, a la mujer no la mató, mató a las hijas. O sea, digo yo, habrá más protección sobre las hijas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, creo que esta semana o la semana pasada en Cataluña, una madre mató a su hija menor de 4 años porque sentía celos contra su ex marido, que no quería que se rehiciera, vamos, que rehiciera una relación aparte de estar con ella. Entonces la mató por celos. Y nadie habló ahí de un terrorismo feminista, por así decirlo. Fue el mismo caso. Sí, y tenemos también un caso muy reciente de una, iba a decir una decapitación, pero bueno, no, es una muchacha que digamos, le corta el pene a su Sí, marido o novio, no recuerdo bien cómo era la noticia, y tampoco nadie habló ahí de terrorismo ni de... Es que es curioso, ¿no? Como en unas partes hay un apelativo así tan fuerte, porque aparte, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es que llamarle terrorismo a ese tipo de actos es ya confundir mucho los términos y acabar de liarla incluso a nivel semántico, a nivel, digamos... Claro, el terrorismo yo tenía entendido que es algo organizado, ¿no? Una banda organizada para sembrar el terror en la población. Entonces, claro, yo no sé si me equivoco o qué, estamos aquí para discutirlo, pero vamos, yo llamarlo terrorismo a actos que encima normalmente suelen estar dentro del seno de un hogar privado, una violencia que se ejerce, vamos, de forma íntima, ¿no? Llamarlo terrorismo, yo no sé a dónde quieren llegar, o a dónde quieren llevarnos, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros esto? No sé si quiere intervenir Bruno o Enrique, el que esté más preparado o más al tanto. Voy yo por dar una nota sobre el tema del terrorismo.
Gustavo Bueno definía el terrorismo procedimental por ciertas características, una de las cuales era la aleatoriedad. Es decir, que había aleatoriedad en la elección de la víctima. Ajá. En este caso se podría decir que, bueno, que la víctima son las mujeres pero yo no creo que se pueda decir que haya aleatoriedad. Primero, porque son las mujeres en tanto que son fértiles o qué sé yo, núbiles, ¿no? Se llama. Es decir, que están en época de procrear, por lo general, vamos. Aquí si mezclamos el tema de la pedofilia, otras perversiones, nos vamos del asunto, porque no se puede hablar de... Es decir, en este caso, mujeres no es lo mismo que niñas o que señoras mayores, es decir, postmenopáusicas, no es lo mismo, en realidad. Aquí se trata de cuestiones que están regidas por una lógica fisiológica. Se puede decir natural, no lo sé, pero fisiológica por lo menos. Es decir, no natural porque también, qué sé yo, puedes tomarte unas píldoras de Viagra y eso no es muy natural que se diga, sin embargo, pues obtienes el mismo resultado. Pero es un sistema que sin él no hay especie, sin ese sistema del cortejo o acoso, porque parece aquí que es lo mismo, ¿no? Que no hay especie, se pierde la especie porque se pierde la reproducción. Y entonces pretender digamos, volver a eso, algo meramente cultural, meramente que se pueda deformar por medio de leyes o por medio de mecanismos propagandísticos por parte del Estado, las grandes multinacionales y tal, con todo eso, con todo lo que tiene esto de generar un nuevo tipo de sociedad donde los débiles estén en la zona intermedia, digamos, y los fuertes físicamente estén en la parte más baja de la sociedad, o sea que tiene, digamos, que tiene su sentido, no está hecho al tuntún. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene algo de aberrante, también tiene algo de lógica, porque las cosas están hechas así, quien hace la ley hace la trampa, quien hace la ley me refiero a la ley biológica. Es decir, la ley biológica está hecha así. Entonces, cuando eres capaz de sobrepasarla, cuando eres capaz de, por ejemplo, permitir que los encuentros se realicen por Internet, pues mira, ya te has saltado la ley. Es decir, ya puedes tergiversar la ley. Y si Dios lo ha permitido, entre comillas, si Dios lo ha permitido, pues... así sea, ¿no? Es decir, o aquí o habrá guerra o no, pero tampoco se puede reclamar unos derechos naturales para una cosa o para otra. Por un lado, las mujeres no pueden reclamarlo para el haber estado menos dotadas que los hombres, que parece que es en el fondo de lo que se están quejando, y por otro lado, los hombres no pueden ahora decir que no, es que eso es, digamos, de forma nietzscheana, es una manera de poner el mérito en lo que no tiene mérito, que es precisamente en la parte pasiva, ¿no? de la sociedad. En una relación luego está la cuestión de, bueno, en qué consiste el sexo, ¿no? Si la mujer es pasiva o no, y todas estas historias, ¿no? Pero la mujer, por lo general, cría al niño y la función que tiene en la relación sexual es pasiva. En la relación sexual, luego no, luego en la crianza no. Entonces, bueno, por ahí se podría ir bastante más lejos, pero bueno, ahí lo dejo. No, muy buena introducción, muy buena aportación, porque has abierto una serie de melones pues interesantes que iremos desarrollando poco a poco. A ver, Enrique, ¿qué quería aportar Enrique para acabar el circulito? Digamos que para terminar de comprender el asunto, porque a veces es difícil de comprender, es lo que hay que tratar de entender es si se parte, o sea, es decir, lo que hay detrás del término violencia machista es, digamos, entender si hay un sistema, o al menos la gente que lo cree, que hay un sistema que, digamos, trata
o sea, si hay un problema de base o no sobre una especie de opresión o violencia sistemática hacia un colectivo o hacia otro. O sea, al final es una cuestión que va de identidades. Entonces, si se entiende eso, digamos, no entiendo, digamos, no lo estoy planteando como una realidad, sino como un discurso. Porque al final, esto va de lucha de discursos. Nosotros cuando estamos hablando de un análisis de discurso. Entonces, al final, la realidad en cierta parte es una pugna de discurso. Entonces, cuando se entiende eso, se hace comprensible por qué se apela tanto al bueno, aquí el hecho, o sea, aquí también se emplea el hombre blanco, aunque digamos lo que es blanco en sí en España no tiene mucho significado. En el mundo en general, pero no, o sea, el hombre blanco como concepto no tiene mucho sentido. La cuestión está en que, o sea, yo lo leí por ahí, y es que como estamos en redes sociales americanas, importamos problemas americanos. Creo que eso ayuda a entender por qué se utiliza tanto esta dialéctica y esta dicotomía, que al final que al final pues son dialécticas y son problemas que se establecen desde un análisis que empieza en los años 70 y a día de hoy, pues digamos, perviven y perduran. Entonces, lo que quiero plantear y lo que quiero introducir al discurso, como, o sea, digamos, al debate como una introducción, es que si se parte que no hay ningún pensamiento preconcebido en la que hay una realidad sistemática, ¿no?, que ordena el mundo en torno a una identidad, entonces, claro, se ve ridículo. Pero cuando hay gente que lo cree y gente que lo presenta, pues entonces es porque se plantea el término de terrorismo machista, que al final, pues bueno, es un término que se utiliza en cierta parte para, digamos, para agravar esa violencia, es decir, si hay una violencia sexista o no. Entonces, eso era lo que quería plantear y no sé si se me ha entendido. Sí, vamos a ver, para hacer un pequeño resumen de las introducciones, digamos que los enfoques, don Javier, digamos que le ha dado un enfoque más político, ha entrado directamente en lo político, en un enfoque, digamos, más sociopolítico, si se podría decir. Veo que Bruno se ha metido un poquito más en biología, una mezcla entre biología y algo digamos, de filosofía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ha introducido el tema de la pasividad supuesta de la mujer, la debilidad supuesta de la mujer, etcétera, que me parecen dos puntos súper interesantes de desarrollar. Y luego tú, Enrique, pues has dado una clave que me ha parecido también muy interesante, que es el tema de que parece ser que puede ser un problema importado desde fuera, y concretamente has nombrado o has designado con el dedo, por decirlo de alguna forma, para introducir una imagen, a los Estados Unidos de América. Bueno, ¿no? pero no, o sea, perdona que te haga una pequeña matización. No he dicho que sea solamente un problema importado de Estados Unidos, sino que la terminología que se emplea para abordar ese problema es de Estados Unidos. Ah, bien. No, buena puntualización, porque no es lo mismo. Vale, la terminología que digamos que manejamos, de ahí quizás la exageración en terrorismo machista podría venir porque estamos manejando términos estadounidenses, digamos, ¿no? O de la anglosfera, o llamémoslo como queramos, ¿no? Sería esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, yo claro, a ver, ya te digo, yo he cogido esos apuntes para empezar, por ejemplo, con Javier, o continuar con Javier, para desarrollar más tu enfoque político. O sea, tú le ves un enfoque que, digamos, directamente crees, por lo que yo creo adivinar, y ahora me lo rebates o lo que fuera, que digamos, directamente aquí se trata claramente de una política de izquierdas, ¿no? Me imagino que tú la defines, que han cogido, digamos, este tema del feminismo, del terrorismo machista contra las mujeres y tal, simplemente para me imagino, que ganar votos y seguir marcando la agenda social de alguna forma de nuestro país, o no van por ahí los tiros. A ver, por un lado sí. A ver, es verdad que es un relato ideológico y a ese fin se utiliza. ¿Y por qué se utiliza? También como arma arrojadiza, porque tienes en el tablero político, pues otros, digamos, tenemos a Vox, por así decirlo, que se posiciona en contra y a su vez pues se une al PP para gobernar, y entonces vamos a reintegrar a esos dos partidos como si fuera el foco opuesto a nuestras políticas que partimos desde la izquierda, ¿no?
Pero a la vez el movimiento feminista tiene una base liberal, porque no es, digamos así, no es propia esencia de los partidos de izquierdas, sino, por así decirlo, de una izquierda socialista, sino que es de una izquierda liberal, que no es ni Podemos, ni PSOE, ni cualquier otro partido que hay por España. Entonces, yo creo que ese fin, digamos así, esa utilización partidista, se utiliza como eslogan. Es verdad que Podemos ha hecho pues, con el Ministerio de la Igualdad, que lo había cogido también del PSOE. Vivía ido, ¿no? Creo que era la primera que había inaugurado todo este tema del Ministerio Morado, y luego vinieron, pues, vino Podemos y, bueno, le dio otro color, ¿no? O bueno, el mismo color, pero otro enfoque, ¿no? Pero yo creo, vamos a ver, yo más que de hablar de esto de izquierdas y derechas, yo creo que el relato no existe. Digo, la realidad no existe. O sea, cuando queremos hablar de lo que decías tú, o sea, del terrorismo, el terrorismo efectivamente es un acto generalizado, no es un acto individual, no es un acto particular. Uno no pega un bombazo al vecino o a la parienta, ¿no? Porque eso es una cuestión íntima, si quieres decirlo, pues es una cuestión que no va más allá del ámbito familiar, o sea, de la relación de pareja. No tienes, o sea, estas personas que se dicen, es que es machista. Bueno, si fuera machista hubiera pegado a la madre. Si hubiera tenido una hermana hubiera pegado a la hermana, a la vecina. No. Esta gente presuntamente machista solo pega o solo mata con aquellos que tienen una relación directa. La pareja, la expareja. O sea, no va contra la cuñada, no va contra ningún tipo de vecina o familiar, mujer. No. Va a una persona concreta. Entonces no podemos hablar de que haya un machismo, ni tampoco son asesinos en serie. Que digas, oye, mira, es que este hombre ha matado a todas las chicas que son rubias de 20 a 25 años con esta fisonomía. No. Es que ha sido a una persona en concreta. Este Jimeno, ¿no? Mató a las hijas para provocar mayor dolor, digamos así, a su expareja por celos. O sea, la causa principal no era machismo, la causa principal era celos. El tema de la mujer esta de Cataluña, que ahogó a su hija con una bolsa porque no asumía que su exmarido tuviera una relación distinta o pudiera emprender una vida distinta con otra pareja, mató por celos. Lo que tú decías de la amputación, al principio salió en los medios como que le había podado el pene a su violador, ¿no? No se demostró que no era violador, que tenía otro tipo de relación. Entonces, claro, siempre hay una causa. Siempre hay una causa. Puede ser celos, puede ser ira, puede ser envidias, pueden ser mentiras, pueden ser infidelidades, pueden ser lo que quieras, drogas, o sea, puede haber todo tipo de causas. Lo que no vale es crear una causa sentimental como es la violencia de género y decir, bueno, esto es un cajón desastre. En vez de investigar y buscar esa causa real que explique ese comportamiento, ese cambio de comportamiento, porque este fulano Jimeno, cuando tuvo las dos hijas, pues era una pareja feliz. ¿Qué pasó luego? Habría que estudiar por qué cambió, por qué se produjo un desfase, porque si esta persona era un psicópata desde el principio, habría que preguntarse por qué esta chica, qué le vio para formar una pareja con este hombre, qué vio para poder tener dos hijas con este hombre. O sea, evidentemente era de una manera y luego cambió, pasó a ser de otra. Ahí es el problema, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que buscar la causa real que ha provocado este infanticidio, esta violencia, y no meterlo todo en un cajón desastre y decir, no, es que era machista, y te quedas tan pancho, ¿no? Entonces, eso no es resolver el problema. Pero aparte luego estás, pues, lo que hablamos en el ámbito político, ¿no? Sacas una ley, sacas unos colectivos a los que tú les das una subvención, a los que ellos mismos, pues digamos, van concienciando, van manipulando a la gente para que ese relato que el político vende lo suscriba la gente, lo suscriba la mayoría, se va a meter en las escuelas para que ese relato que es inventado, completamente inventado, lo asuman como propio. Para que ese relato que aparte solo identifica o beneficia a un partido en concreto, sea visto como bueno. Ese partido sea visto como bueno, como justo, como éticamente relevante, mientras que aquellos a los que ese partido identifica como los enemigos, como los que apoyan a los abusadores, a los tal, sean, digamos así, el propuesto, sean los antagonistas.
Entonces, yo en ese sentido no veo por ningún lado lo que es el terrorismo machista, no veo tampoco lo que es la ideología de género. ¿Por qué? Porque es un relato inventado. Aquí sí que habría que investigar las causas y no meterlo pues, en un cajón desastre que es, bueno, pues fue violencia, pues los hombres son malos, ¿no? Hacemos una generalización y decimos los hombres son malos y violan, y no puedes ir ni sola ni borracha, ¿no? Y esos son eslóganes que, bueno, para gente que no es muy racional, pues le llena la vida. Bien, pues con Bruno también me gustaría, porque me ha parecido muy interesante, y bueno, lo de Javier ahí queda. Hay un montón de cosas que has dicho, Javier, que yo suscribo, ¿eh? Hay otra, tendría matices que luego si quieres te digo, sobre todo en el perfil psicológico que trazas del hombre este. Muchas veces hay que pensar que un psicópata, bueno, ya lo digo ya y así ya lo matizo y ya queda matizado. Un psicópata, digamos, o una persona con carácter psicopático o con, digamos, ese tipo de tendencia, evidentemente lo sabe esconder y no lo exterioriza. De hecho, una de las habilidades que tienen es justamente engañar, ¿no? Cual una especie de diablo, ¿no? A la víctima y engatusarla, y además van con la zanahoria y el palo todo el rato, y entonces las tienen como despistadas o despistados, si es al contrario una psicópata o lo que fuera, ¿no? Y es todo un juego bastante maquiavélico, bastante fuerte, en el cual la víctima está como muy atrapada y es muy complicado detectarlo a priori, y una vez que lo has detectado salir de esa relación porque tampoco te dejan salir, etcétera. Bueno, eso es complicado, es complicado. Entonces ahí quería lanzar un poco a favor de la víctima, porque y desmontar un poco el tema de que algo cambió. Hombre, no, yo creo que ese perfil lo tenía ya el chaval prácticamente desde que nació, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que, claro, esta gente muchas veces no cometen ningún acto violento a lo largo de su vida. Lo que sí hacen es manipular muchísimo y hacer mucho daño en muchos aspectos, ¿no? Creo que se nos ha ido Enrique, puede ser, sí. Bien, ya avisó de que iba a cenar y que a lo mejor volvía. Bien, y con Bruno, lo que sí me gustaría desarrollar bastante, porque me ha gustado un montón la cosa de la pasividad o la supuesta debilidad de la mujer, porque filosóficamente y tal, se agarran mucho a ello, las feministas, digamos, que defienden este tipo de historias, para digamos, justamente el movimiento este, ponerlo en marcha en base a una supuesta también inferioridad atávica, ¿no? Histórica, aprovechada por el hombre siempre para digamos, ensimismarnos sobre la mujer, ¿no? Y enchafarla y traerla siempre abajo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, Bruno, sí que me gustaría que si puedes desarrollar más el tema este o darle algún toque más. No sé si es posible. Sí, yo creo que en todo esto de la liberación femenina hay algo de buscar el paraíso, ¿no? De utopía, de borrar las diferencias, cosa que surge desde que hay lenguaje. Yo creo que las utopías surgen desde que hay ideales. Pero en este caso pues, se puede ver con la Revolución Francesa, el sufragio universal y todo esto, pues obviamente por su peso propio va cada vez abarcando más y más aspectos de la vida. Entonces, esto tiene quizá dos aspectos paradójicos. Uno, que es el que la mujer se vuelva hombre en el sentido neutro, ¿no? Cuando se habla del hombre, son los humanos, ¿no? El hombre. Entonces, que se vuelva ciudadano, que es lo mismo que ciudadano. No hay distinción de sexo. Claro, al pretender eso, yo creo que no se hace sin cierto riesgo, es decir, que se lo pienses mejor. Es decir, vamos a ver, aquí, esto del poder no es una cosa graciosa. El poder casi mejor es deshacerse de él cuanto antes, porque se te puede venir en contra. Buscar el poder con el pretexto de que no tenerlo te hace menos cosa, yo creo que puede ser un factor de confusión. Primero, porque no sabes dónde te estás metiendo,
Y segundo, porque igual no estás tampoco hecha para ello, y la mayor prueba de esto es que, si bien es cierto que ha habido muchas mujeres que han tenido papeles importantes en la historia, en altos puestos del poder, lo que vemos en general es que cuantas más mujeres entran en política, los puestos políticos se rebajan con respecto a los puestos económicos y de las empresas multinacionales y demás. Es decir, que se va bajando la importancia de lo político. Vemos en el Parlamento que el Parlamento es una jaula de grillos donde, en fin, los que estén ahí da un poco igual. Es decir, están ahí para hacer propaganda de, como se dice, ¿no?, de sus chiringuitos y demás, y los que mandan, pues sí, bueno, en parte están ahí, pero no. O sea, los que están ahí mandan sobre aspectos bastante superficiales. Y los que mandan suelen estar detrás y suelen ser todos hombres. Es decir, que cuando las mujeres alcanzan puestos de, digamos, ayudándose de este idealismo, ¿no?, moderno, de que todos somos iguales y que ya está, que quieren tener acceso al poder, no se dan cuenta de que el poder es masculino. Eso es así, el poder es masculino. Dios es un tío con barba, ¿vale? O sea, Dios es un tío con barba, es un tío, ¿vale? Gaia no es Dios, era una de las diosas varias, es decir, eso era otra cosa, eran religiones secundarias, que decía Gustavo Bueno, no es la religión terciaria. Dios solo hay uno y tiene barba. Entonces el poder es masculino, les pese lo que les pese. Luego lo que pasa es que el poder llevado a un límite, claro, aprovecha de lo femenino, porque es el amo y el esclavo, ¿no? El que se somete, el poder pretende tener a sometidos bajo su cargo. Y qué mejor que poner digamos, a los menos peligrosos entre medias de los más peligrosos, que los sometidos pasen a ser aquellos que más riesgo generaban a la estabilidad del poder, ¿no? Es decir, se hacen como capas para dividir, para vencer, ¿no? Se va dividiendo, se pone a algunas mujeres, porque además luego te das cuenta de que la mayor parte de las mujeres viven, no sé si peor que antes, ¿eh? O sea, porque aquí se van desplazando cuestiones, es decir, si antes vivían peor, quizá en ciertos aspectos, porque había más violencia que sí intrafamiliar o de violencia de palabra, pues ahora esa violencia radica en el hecho de que tengan que ir a trabajar. O sea, que las mujeres anden trabajando con o sin hijos. Si es con hijos, es una locura porque no les da tiempo y son mujeres que terminan estresadísimas y demás. Y si es sin hijos, pues luego se dan cuenta de que llegan a una edad en que, digamos, la feminidad se pierde o se deteriora más con la edad que la masculinidad. La llamada naturaleza. Claro, no es que la masculinidad no se deteriore, y lo digo así, deteriorar. Sí. No es que no se deteriore, es que lo hace con mucha mayor progresividad, ¿no? Entonces, y en las mujeres no, en las mujeres hay un corte más o menos, quiero decir, ha habido madres con 50 años, ¿eh? Se puede dar casos, pero... ¿Y esto? Entonces, yo creo que se meten en una trampa, caen en una trampa porque se lo han permitido. Pues, ¿quién se lo ha permitido? Digamos que son las condiciones históricas, ¿no? O sea, no ha sido nadie que les ha dado... Es decir, es un mecanismo que puede funcionar, hasta cierto punto puede funcionar más o menos solo, ¿no? Esta feminización de la sociedad. Decía, no sé qué francés, un literato francés decía que con Luis XV, empezó una gran decadencia de la sociedad francesa porque las mujeres tomaron el poder, ¿no? Y el ejemplo era la Pompadour, ¿no? Y entonces, y de ahí a Luis XVI y demás.
y a la Revolución Francesa. Y de ahí obviamente a la Revolución y luego Napoleón y se vuelve a imponer un poco el mando masculino, ¿no? O sea, esto siempre son ciclos. El problema es que nos acercamos a un punto en que parece que el ciclo parece que como si no se viera el final de esta recta, ¿no? Como si no el ciclo se aplanara, como si la tecnología de algún modo hubiera encontrado su buen camino para hacer ingeniería social, de hecho. Y yo lo que veo es que eso sucede en los países ricos, pero que una vez que salimos de ahí, se acabó la historia y que de hecho las contradicciones vienen cuando la misma lógica pretende que no solo las mujeres, sino las minorías y demás, o los inmigrantes vengan en oleadas, y claro, ahí está el problema. Ahí vuelve a resurgir todo el problema de la mujer, el puesto de la mujer en la sociedad y demás, ¿no? Porque ahí has apuntado una cosa que a mí que yo os invito a desarrollar más especialmente quizás, porque hay una cosa que me ha gustado mucho sobre el poder. Es decir, porque al final todo es un problema de poder. Yo ahí te doy toda la razón del mundo. Y tú has apuntado una cosa que es el poder, digamos, Dios es un tío con barba. O sea, es decir, que el poder como entendido, digamos, como se entiende el poder de verdad, el que realmente, digamos, ejerce una dominación en el sentido estricto de la palabra, es una cosa que es muy masculina normalmente, es una energía muy masculina, ¿no? Y luego está otro tipo de poder, que es el que creo que les dan, que de alguna forma les han quitado, usurpado a las mujeres, que es el poder femenino, que es otro poder, pero de otra índole totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la dominación absoluta, y que tiene mucho más que ver con el poder de procrear, con el poder del orden, del poder de la mesura, el poder de, digamos, de una serie de cualidades femeninas, o típicamente femeninas, que de alguna forma se le está usurpando. Yo no sé qué opina Javier sobre lo que acabo de decir, si le parece que pueden ir por ahí los tiros también. Sí, yo estoy muy de acuerdo con las valoraciones que hace Bruno. O sea, en ese sentido, y ahora lo que tú comentas, incluso yo me atrevería a decir que precisamente estos mecanismos que venían a ser o que buscaban la liberación de la mujer, se les ha vuelto totalmente en contra, porque es lo que decís. En cierto modo, ellas juegan a cambiar, digamos, el modelo, por eso hablan del heteropatriarcado, de que si es un elemento a lo largo de la historia que se ha impuesto, pero no tratan de modificarlo por una versión distinta, sino que tratan de ellas buscar en ese mismo espacio su lugar, ¿no? Pero, sin embargo, ese espacio, pues, como se suele decir, tiende a beneficiar al hombre, ¿no? Según sus mismas tesis. Entonces, ellas cuando dicen eso, no, es que el Estado es patriarcal, pero es el mismo Estado el que defiende o sostiene sus políticas feministas. Entonces, lo que estás criticando es precisamente lo que te está dando de comer, en ese sentido. Entonces, por ahí sí que veo una hipocresía tremenda. Y luego también también quería hacer la crítica cuando digo de que sus propias armas o eslóganes se han vuelto en contra, porque cuando se hablaba esto de, no, cuando la mujer accede al puesto de trabajo, se libera. Y es mentira. Nadie con el puesto de trabajo se ha liberado, salvo que estés arriba, como dice Bruno, en la cúspide del poder. Pero en la cúspide del poder esta gente no llega, nadie, nunca. ¿Por qué? Porque eso es un área reservada. Digamos así, la mujer juega su rol, es un rol, digamos así, de clase intermedia, por así decirlo, con un rol como si fuera de conflicto, de conflicto, pero nunca sube. Y es lo que he comentado al principio, en los partidos políticos, la mujer, fuera, digamos así, de una autonomía, de controlar una autonomía, una alcaldía, no es no es candidata a presidir un país. En España, por ejemplo, no lo hemos visto todavía. Mira que hay partidos feministas. Incluso los partidos feministas, en la mayoría de los posicionamientos, siempre llevan de candidato a un hombre, ¿no? Incluso lo que decías, ¿no? Incluso en lo que es en el ámbito de economía, vale, pues tener lo que es en España tienes a Calviño, efectivamente, pero por ejemplo en tema de Hacienda y pensiones, que es la que hace la pinza, tienes a Escrivá, que es hombre.
Pero es que siempre ha habido en pensiones, en el ámbito de la seguridad social, siempre ha habido un hombre. Pero es que siempre el vicepresidente, digamos, primero ha sido un hombre. Es que el primer candidato ha sido un hombre. Es verdad que en el Congreso ha presidido una mujer, es verdad que en el Senado ha presidido una mujer, pero yo empiezo a pensar que estos cargos, a pesar de que en la Constitución tienen su relevancia, son meramente testimoniales. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno nunca va a ceder ni puesto, ni va a delegar capacidad ni competencia en cualquier otro cargo, ni en el vicepresidente mismo. Entonces, aunque gobiernes, aunque seas la presidenta del Congreso o la presidenta del Senado, eres una mujer florero, por así decirlo. Incluso cuando uno gobierna, digamos así, el país, cualquier mujer, por así decirlo, de tu propio partido que gobiernes una autonomía, eres una mujer florero, porque estás totalmente pendiente o dependiente del presidente, ¿no? Incluso eso que decía Bruno al principio, decir, bueno, la tesis principal que manejabas no en esta última intervención, sino en la anterior, es que la mujer es inferior, por así decirlo, ¿no? Tiene unas cualidades que son más débiles socialmente o políticamente hablando o históricamente hablando a las que tiene el hombre, ¿no? Quizás porque parte de en base a ese patriarcado histórico, pues nunca ha ocupado una relevancia, ¿no? En la jerarquía. Pero incluso eso, digamos, choca precisamente con las tesis feministas, porque la tesis feminista es que la mujer es muchísimo más competente, capaz que el hombre, y sin embargo necesita de leyes para que rompan esa igualdad, por así decirlo, real. Siempre te hablan del techo de cristal, siempre te fabrica un relato en el que la mujer es más débil, es que no puedo salir ni borracha ni sola. ¿Por qué? Porque soy más débil, soy inferior. Entonces, claro, te fabrican un relato en el que la mujer es inferior, tiene debilidades que no tiene el hombre. Y por eso tienes eso de la paridad, se busca la paridad en los puestos de trabajo, incluso implementar al revés. ¿Por qué? Porque es que no hay mujeres en ingenierías, es que no hay mujeres en tal carrera. ¿Por qué? Pues porque se trata porque el propio discurso te muestra a la mujer indefensa. Y sin embargo, el propio eslogan de las feministas trata yo creo que es andrógeno puro, o sea, trata de poner al hombre como un ser inferior, pero a la vez las propias leyes te están defendiendo una tesis en la que la mujer es inferior y por eso necesita una sobreprotección jurídica para tener una especie de igualdad, que es falsa. Sí, de hecho, ahora me acuerdo, me ha venido a la mente la palabra empoderamiento, ¿no? ¿Sabes? O sea, siempre está el tema del poder, ¿no? Ahí por medio, ¿no? De cómo coger el poder o reclamando una parte del poder, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tomar las riendas, ¿no? Sí, como esto, como manejar las riendas, y incluso... Sí, no sé si habéis oído vosotros también, las feministas más radicales o demás de esto, también que siempre hablan de alguna forma de que si el mundo lo llevaran las mujeres, todo iría de otra manera, etcétera, que hace falta un comandamiento femenino durante 100 años para ver cómo cambiaría el mundo, etc, etc, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me parece, aparte de una locura, porque yo creo que la magia de todo el mundo hasta ahora, y lo que nos ha hecho que todavía estemos aquí todos, ¿no? Es precisamente una especie de equilibrio entre... Porque yo les veo un poder. Yo no sé las feministas porque no se ven poderosas, pero yo veo un poder femenino. Yo lo intuyo, lo veo, lo vivo de alguna forma. Hay un poder femenino y hay un poder masculino. En eso estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con las filosofías asiáticas, ¿no? O de origen asiático. Yo veo este yin y yang. Entonces, ellas ¿qué quieren? Quieren un mundo monocolor en el fondo, donde solo haya poder masculino, pero ejercido por mujeres. Es lo que yo entiendo. No sé si lo entendéis igual vosotros. De alguna forma. No sé si Bruno... ¿Cómo has dicho? O sea, a ver, el yin y el yang es el equilibrio entre el poder femenino y masculino, básicamente, ¿vale? Y luego puedes hacer una serie de comparaciones binarias más, ¿no? Pero básicamente yo lo entiendo como un equilibrio de poderes, un poder femenino de la vida, digamos, un poder femenino de la naturaleza, de la vida, llámalo como quieras,
y hay un poder como masculino, ¿no? Que es uno activo y otro pasivo, se supone, ¿no? Y en ese equilibrio reside la magia del tema, ¿no? Y sin embargo, al feminismo yo lo veo como digamos, queriendo romper ese equilibrio, porque lo que quieren es el poder masculino, pero ejercerlo ellas, ¿vale? O sea, coger el bastón de mando, como decías tú, ejercer el poder masculino desde una supuesta feminidad superior al masculino. Y luego exigir a los hombres que se ocupen de los cuidados, como dicen ellas, de las políticas de los cuidados. Es decir, pretender ser... Sí, o hacer el mundo al revés, ya, sí, directamente. O sea, sí, que los hombres se vuelvan mujeres y las mujeres hombres, bueno, algo así. Bueno, o mezclarlo todo, ¿no? Sí, o desde un punto de vista masculino, pero comandando por mujeres, seguir con más de lo mismo, ¿no? De alguna forma. O desequilibrar totalmente el mundo, sí. Pero luego ellas suelen hablar, así en general, suelen hablar de lo de la política de los cuidados, ¿no? Como que... Bueno, los cuidados. Que es cierto, eso también sale mucho, sí. Habría que estudiarlo bien porque cuidados... Cuidados, eso es de curar, bueno, en francés es soin, sí. Soin, curar. Sí, porque dicen que siempre son las mujeres que se ocupan de los viejos en casa, siempre son las mujeres que se ocupan de los niños, etc., ¿no? También lo mencionan mucho. Del débil, de la empatía, de la emoción y tal. Y claro, esto está muy bien traído porque vamos a ver, Freud, Melanie Klein, Lacan y tantos otros psicoanalistas, la mujer, vamos a ver, el Edipo es una figura trinitaria, hay tres figuras, están el niño, la madre y el padre, pero en un primer momento están el niño y la madre. Lo que pasa es que la relación del niño y la madre no hay distancia, no hay distancia, es como... Freud hablaba del mar, ¿no? La madre, en francés, madre y mar son lo mismo, es mer, la sí, mer. Es verdad. Es un mar indistinto, infinito, indiferenciado, ¿no? Donde nada se ve porque todo es igual, no hay, todo está junto, el polimorfo perverso que le llamaba Freud al niño pequeño, ¿no? Donde todas las pulsiones van en todos los sentidos y demás, ¿no? Bueno, más allá de querérnoslo o no, lo cierto es que el padre, la función, que es simbólica, es la de separar al bebé de la madre para que entre en el ámbito social, para que entre en sociedad, vaya, en una palabra. Y de hecho, muchos casos de esquizofrenia se dan, en la anamnesis se encuentran pues, relaciones complicadas entre el niño y la madre y con un padre ausente, en muchos casos. Eso va, pero vamos, eso en un montón de casos, en la mayoría de los casos se encuentra eso. Se puede hablar también de historias genéticas con respecto a las causas de la esquizofrenia y demás, pero las causas sociales también son un factor importantísimo. Entonces, digamos que el padre es lo que, el paso de la historia y la civilización es difícil entenderla con sociedades matrilineales. O sea, parece que digamos que la figura del padre es esencial para que surja algo así como una historia. Por mucho que luego se pueda deplorar que haya existido, ¿no? Tal progreso deletérea para la sociedad. Eso es, por ejemplo, la tesis de Wilhelm Reich, ¿no? Un psicoanalista que acabó, en fin, lo metieron en la cárcel en Estados Unidos, decían que era psicótico, no se sabe muy bien, y decía que, porque la sociedad era un error, era un error, porque acababa y volvía rígidos los movimientos naturales, ¿no? Que serían como los de un niño con su madre, que es lo más natural posible que, vamos, ¿no? Y ponía el ejemplo de un gusano. Un gusano tiene movimientos, ¿cómo se dice? Peristálticos y estas historias, ¿no? O sea, como
se alarga y se acorta, son como anillos que se expanden y se concentran sin ningún tipo de obstáculo y demás, ni complejo, y cuando viene el padre, pues ya es la rigidez, es como el palo, decía Freud, el palo que le pone... La madre es como la boca del cocodrilo que se come al niño a besos, ¿no? Se lo come, ¡oh! Se lo come, o sea, es una relación fusional, ¿no? Que se dice también. Es decir, se lo come, pues el padre vendría a ponerle el palo, vamos a decirlo con P, el palo en la boca al cocodrilo. Y eso abre el mundo a la civilización, a la historia y todo esto. A base de guerras y a base de rigidificar las relaciones sociales, a base de crear la ley y estas historias. Sí, o sea, introduciendo obligaciones, introduciendo... Distancia. Sí, claro. Porque si no sería una relación casi animalesca, de hecho, lo que se establece entre una madre y un hijo, ¿no? Sí, claro, eso es. Entonces, bueno, pero es que además... En el buen sentido, incluso, ¿no? Natural, quiero decir. Sí, pero luego lo que vemos en sociedades matrilineales y demás es que no por ello desaparece la violencia, ¿no? Sigue habiendo una violencia, solo que es más, digamos, o más inconsciente, ¿no? Son como, qué sé yo, no sé, en las tribus estas de Venezuela y tal, del Amazonas, pues eran cíclicas y ellos igual ni lo sabían, pero eran guerras cíclicas entre ellos, se mataban pero a sacos, se mataban entre los hombres, entre los hombres, las mujeres nada, porque... Claro. Y obviamente eso también es otra historia, ¿no? Sí, porque siempre los guerreros y los que se dejan la piel en los campos de batalla es así, o sea, somos nosotros, los hombres. Que se hacía como una cosa pues normal, como que... desborda y un exceso, pues se matan y a volver a empezar de nuevo y no pasa nada. Sin embargo, en esto es otra historia, es ya luchas por el poder, ¿no? Es luchas por el poder. Ahí, de hecho, si me permite, Bruno, yo creo que Javier podría decir algo en ese respecto. ¿Tú no crees, Javier, que la religión sería un poco como el padre, de alguna forma? ¿El que viene a poner orden o el que viene a dar cortapisas, leyes? ¿No sería un poco la mayor figura del padre en la religión en general? Sí, porque, a ver, generalmente siempre es lo que decíais, ¿no? Dios tiene barba. Es verdad que Dios realmente, el cristiano, pues siempre se ha asociado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Por ahí quería ir, por ahí quería ir, más captado perfectamente. Sí, eso sí que sorprende porque además es una religión que se ha impuesto, incluso si vamos a las religiones del libro, todas son un Dios masculino, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de quiebro o resquicio. Incluso puedes decir, bueno, es que la Virgen María sí, pero no es divina. En ese sentido, es una posición intermedia, pero es humana, no es divina. Entonces, claro, incluso el Espíritu Santo es inmaterial, entonces no valdría. O sea, no podrías decir, bueno, es que no tiene género, no tiene género ni sexo, o sea, no valdría. Pero Jesús como tal era, como queremos, o sea, lo que es la reencarnación, pues era un hombre masculino. Y Dios Padre ya lo dice. Es verdad que luego la teología te dice es Dios Padre y Dios Madre, ¿no? Y entonces es la forma en la que, digamos así, pues lo que era la antigua sociedad, que era primitiva, que era masculina, evidentemente, o sea, lo que es, pues haciendo la referencia al, como llaman el patriarcado, bueno, eran sociedades patriarcales, evidentemente. La sociedad judía era patriarcal, la sociedad romana era patriarcal, la sociedad griega era un estilo mezclo, pero sobre todo también era patriarcal, entonces era el modelo que primó. O sea, incluso podemos decir, bueno, es que había sociedades matriarcales en el pasado, alguna habría, pero no se impuso. En ningún lugar del mundo se impuso. No. O sea, hay que asumirlo. No hay trazas, ¿no? No hay, digamos, una... no, yo tampoco conozco realmente. Sé que las ha habido, sobre todo suponemos, en la prehistoria. Sí, eso es verdad que había matriarcados, efectivamente, pero el modelo, digamos, base a lo largo de las diferentes civilizaciones que han existido, las que se han impuesto, son todas de corte patriarcal. Sí. Ninguna. Ahora, yo también quisiera hacer una mención porque es verdad que el feminismo ha entrado, digamos así, a partir de los años 60, 70, 80, 90 y 2010, 2020, vamos a decirlo así. Pero yo creo que ahora mismo tiene, no sé si es una muerte efímera
que es justo cuando parece que ha alcanzado el poder o la relevancia, y yo creo que ha surgido ahora mismo lo que es esto de los trans, el movimiento trans, que se la está comiendo entera. O sea, se está comiendo totalmente entero el feminismo por detrás, o por delante, no sé por dónde lo está enganchando, pero es que ahora mismo, digamos así, eso que decíamos al principio, yo creo que lo decías tú, Roberto, en el sentido del poder de la mujer, el poder de creación, ¿no? Claro. Sin embargo, ahora se repudia precisamente ese poder que tiene la mujer de crear vida, porque se repudia en el sentido de que parece que lo ven como una esclavitud, porque al final, si pares, luego dependes de, o sea, tienes que llevar unos cuidados. Entonces, claro, esa mujer fuerte que te venden, que es un estilo al Leviatán, luego si pare, se vuelve débil, tiene que criar al hijo. Por eso la figura del transexual, digamos, está cobrando tanta predominancia, porque claro, al final, si vas por ahí y fuerzas la cosa, o sea, desequilibras tanto el orden, digamos, natural de las cosas, que al final te encuentras con un trans. Es que no hay otra cosa. Es decir, si te cargas la mujer y lo femenino y el poder femenino, que es el poder que siempre ha tenido lo femenino, es la procreación, evidentemente. Es que es el gran poder, es el poder con mayúscula, ¿no? Que ha tenido siempre para contrarrestar con el nuestro, ¿no? Que es el poderío físico, la guerra, la táctica, la posesión, el territorial, etc. Si te cargas esto, ¿qué te queda? Es que te queda un trans, como una casa payés, quiero decir. Es que no hay otra. No hay otra. Es decir, que yo estoy contigo, se lo van a comer. Se los van a comer. La mujer, como el hombre, por otro lado, no tiene mayor interés en tanto que ser. Bueno, tiene interés porque habla. Y ya a partir de ahí, pues el resto, ¿no? Entonces, todo el mundo tenemos ese interés o ese valor, digamos, ese valor. Pero voy a hablar de interés para ponerlo así, poner la cosa cruda, cruda. Sí. Porque en un momento dado hay que hablar, hay que ser pesimistas un poco, ¿no? Y ser extremistas. Entonces, no tiene mayor interés más que porque tiene hijos. Si no, en el ámbito sexual es un trapo. Es decir, una mujer que no tenga hijos, quiero decir, pues un trans, ¿no? Ya está, eso lo puede hacer un hombre, entre comillas, ¿eh? Sí. Entendemos que hay una parte de tu discurso de no, pero está muy bien. Sí, hay una parte simbólica, una parte... Entonces, si no se dan cuenta de eso, de que el feminismo, que a mí me parece muy bien y que siempre ha existido ese, yo no lo llamaría feminismo, sino esa honorabilidad de ese honor que en la sociedad se le otorga a la mujer, ¿no? Esa idealización y esa prioridad a las mujeres, a los huérfanos, a lo tal, ¿no? Que se salven primero los niños y las mujeres, ¿no? Claro. Obviamente eso hay que ponerlo por delante y vamos, de hecho, una sociedad está perdida si no tiene mecanismos para tener eso en cuenta, vaya. Claro. Luego, en cuanto al feminismo está, por ejemplo, es que vamos a ver, claro, ha habido varias olas, no se sabe si esta es la cuarta o qué sé yo, pero en un principio, el feminismo, bueno, por simplificar, gran parte del feminismo del siglo XIX eran puritanas. Eran puritanas que, digamos, aparte del movimiento sufragista, ¿no? Que votemos todos, estaba la cuestión de, por ejemplo, la ley seca en los Estados Unidos fue promovida por el movimiento por la templanza y otros movimientos, y eran en su mayoría mujeres puritanas que estaban hartas de que sus hombres bebieran como borregos y claro, lo que ello conlleva de que las tenían desatendidas y de claro. Que, en fin, y todo lo que es la higiene familiar y todas estas historias. Es decir, que las más interesadas, digamos, para que el hombre tome responsabilidad familiar son ellas. Y eso solo se hace con la firmeza. Es decir, un hombre solo si es firme, éticamente es firme, y tiene valores firmes, puede mantener a su familia, porque si no, nanay. Es decir, claro. Es de su mayor interés que los hombres
que los hombres sean hombres. Sí. En este sentido, es decir, para un hombre, alguien que desprecia a una mujer ya no es tan hombre. Es un desgraciado, qué sé yo, ¿no? Es un tipo con un escrúpulo que podría hacer cualquier cosa. Un hombre de veras es un poco lo de Nietzsche, ¿no? ¿Qué sería de ti, sol, sin nosotros a los que alumbras, ¿no? Un hombre es aquel que tiene fuerza y energía y una semilla para que algo crezca de ella. Un hombre de verdad, no biológico ni nada. Un hombre de verdad es el que tiene algo que dar a la sociedad para que a partir de ahí surja algo, una semilla y una familia o como se entienda, ¿no? Entonces, en su interés está el hacer que, bueno, siempre se habla que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues eso. Entonces, luego lo que está pasando ahora es que estos movimientos feministas no son feministas, yo no diría que son feministas, son otra cosa, ¿no? O sea, feministas por el nombre y porque se ocupan de ello, pues en gran medida muchas mujeres, aunque financieramente no. Financieramente puede ser Soros o otros viejos asquerosos, ¿no? Que seguramente al saber lo que harán con las prostitutas que lleven a su casa, si no son perversos polimorfos que se dedicarán a otras cosas, ¿no? Entonces, yo no lo llamaría forzosamente feminismo y cuando se le pueda llamar feminismo es cuando empiezan a luchar contra estos movimientos esto de la Ratfem contra las TERF, ¿no? Las Ratfem serían creo que son las que apoyan el movimiento trans, o al revés, y las TERF son las otras, ¿no? Bueno, estas historias. Entonces, cuando se enfrentan con su propia contradicción, ¿no? De lo que es mujer se hace, no se nace y tal, pues cuidado, mejor que nazcáis, mujeres, porque si no, se os acaba el privilegio. Claro. No, está muy bien lo que apuntas, es decir, que para mí no son movimientos feministas, de hecho, son cualquier otra cosa, llámalo chiringuito, llámalo cualquier cosa, pero movimientos feministas no son, desde luego. Porque un movimiento feminista de verdad siempre tiene tendencia a volver a equilibrar para ordenar, digamos, no para inventar una figura extraña que no se sabe es que no se sabe a dónde quieren ir a parar, ¿no? En definitiva. Yo iría buscando conclusiones, quizás, Javier, si quieres ir metiendo una pequeña conclusión ahí y cerramos quizás ese debate por hoy. Sí, yo creo que, o sea, para mi conclusión, yo creo que es una mezcla de todos los posicionamientos, incluso recuperando el de Enrique, que decía casi que esto no eran banderas propias, sino banderas ajenas de otros países. Yo diría que lo que habitualmente ya llamamos esto de la batalla cultural, viene de fuera, todo viene de fuera. Esto es una ola más que viene de otro país, con su mentalidad, y aquí la hemos hecho nuestra, pero tergiversando muchísimas cuestiones. O sea, por ejemplo, aquí, cuando se habla eso un poco más hacia atrás, lo del terrorismo doméstico, claro, aquí no se habla de que la mujer es una situación inferior, como dijeras, oye, pues es que en Estados Unidos la mujer, el voto... No, aquí las referencias que hay, porque si uno apela a la guerra civil o antes de la guerra civil, no vienen de mujeres de izquierdas, donde viene, digamos así, la gran defensa, ¿no? Incluso no estaban por estas historias de decir, no es una especie de feminismo de busca la igualdad, sino que busca ponerse por encima del hombre, busca ese efecto pendular, por así decirlo, decir, bueno, como tenemos un patriarcado histórico, ahora vamos a meter un matriarcado histórico, ¿no? Y vamos a estar, lo que decíais, ¿no? Tantos 100 años, pues ahora 100 años nos toca a nosotras imponer, aunque el hombre se haya equivocado, a nosotros nos toca ahora 100 años equivocarnos, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que volvía hacia el origen, ¿no? Yo esto lo veo muy político y todo lo que es político es manipulable. O sea, el relato, yo creo que a su vez encierra muchos relatos dentro y luego siempre habrá gente muchísimo más lista y con los instrumentos o con las herramientas suficientes para encauzar estos movimientos que en cierta manera yo creo que son disidencia controlada, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque
el feminismo viene a establecer un nuevo modelo de sociedad y, sin embargo, no ha cambiado absolutamente nada. Pero nada. O sea, entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho mucho ruido o está haciendo muchísimo ruido, pero, por ejemplo, ya que hablamos esto del terrorismo, digamos así, terrorismo de género, o machista. El feminismo no ha eliminado ninguna lacra, por así decirlo. Se ha inventado, bueno, ha metido leyes, pero es que es como si pretendemos, vamos a eliminar la violencia en el mundo. Es que eso son brindis al sol, ¿qué quieres que te diga? Siempre habrá algún descerebrado, algún loco, siempre hay. O sea, no es una cosa que puedas decir, bueno, mira, es que los habitantes, yo qué sé, imagínate, León, vamos a censar a los habitantes de León y a los rubios los vamos a aparcar en tal sitio porque son peligrosos. No, porque te puede matar cualquiera. Claro. Se le puede pasar a cualquiera la histeria y te puede matar. Puede ser un acto negligente como puede ser un acto doloso e intencionado. O sea, la muerte puede estar ahí en cualquier lado. Claro. Entonces, eso de atemorizar, de entrar en pánico, de convulsionar a la gente a través de la televisión, a través de las redes sociales, es decir, es que no podemos salir solas porque nos están matando. Es mentira. Si os estuvieran matando, pues habría habido un bombazo, habrían matado, no sé, en la última manifestación de feministas, hubieran masacrado y habrían dicho, mira, pues efectivamente, hay un tío que iba por vosotras. Una despedida de solteras. Sí. Un bombazo ahí. O por las viejas, ¿no? O por las rubias papas, ¿no? No, es que son cuestiones del ámbito familiar o del ámbito, digamos así, de pareja. Son los asesinatos, no es una persecución, no tienes un cazador por ahí en la noche. Y luego el tema de las estadísticas, si nos matan más los hombres que las mujeres, bueno, si generas un mecanismo para que los hombres no maten a las mujeres, entonces ya serán las mujeres las que matan más a las mujeres. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? También ahora te metes con las mujeres y entonces cuando no sean las mujeres serán los niños los que matan y al final no queda ni Dios aquí. Claro. O sea... Claro. Es que es súper estúpido, incluso matemáticamente hablando, ¿correcto? O sea, de una forma... Es que es un despropósito, lo cojas por donde lo cojas. Y luego lo que dice Javier, es que eso lo que hacen es, digamos, han planteado un problema irresoluble para poder perpetuarse ahí en el puesto, porque que jamás vas a conseguir esto. Y si lo pudieras conseguir, además entrarías en una serie de contradicciones como lo que acabas de mencionar tú, Bruno. Es decir, ¿cómo vas a conseguir? Es como querer tapar, yo qué sé, la catarata del Niágara con una mano. O sea, es que no vas a conseguir que no haya crímenes intrafamiliares, como realmente se deberían dominar, en mi humilde opinión, o intrafamiliares o crímenes íntimos, es que no sé cómo llamarlos, pero que son cosas del ámbito de realmente privado. Sí, los crímenes pasionales de toda la vida. De toda la vida, vamos, sí, de toda la vida de Dios. Y eso no lo vas a poder evitar jamás, porque además la mayoría se generan en una especie de posesión, celos, en una relación que se vuelve tóxica por un tema de posesividad. Y la posesión y la sensación de ser posesivo, eso no tiene género. Eso puede ser una mujer muy, muy extremadamente celosa o un hombre. Es que no tiene ningún tipo de género esto. Y es incontrolable, porque los celos pueden surgir en cualquier momento determinado de la vida por cualquier circunstancia. Y la posesión se lleva en la sangre casi, el ser muy posesivo, hay gente que lo lleva. Y son diferentes grados. Y luego se puede desmadrar en algo, prácticamente patológico, pues por una serie de circunstancias o derivadas o lo puede llegar el tema, pues eso, un divorcio, una separación, cualquier cosa que se ponga por el camino. Por lo tanto, digamos, eso es imposible, o sea, no lo van a conseguir jamás. Y a lo mejor es lo que pretenden, no conseguirlo y perpetuarse en el puesto, ¿no? Y andar echándose las manos de la cabeza a cada crimen. ¡Ay, mira lo que ha pasado! ¡Ah, ¿qué? Venga, más dinero! Es que yo no lo veo de otra manera. No lo veo de otra manera. La conclusión es que el terrorismo machista es un gran engaño, uno más, que nos han metido ahí para meternos más ministerios y más historias totalmente estúpidas, ¿no? Que no nos van a llevar a nada bueno ni resolver nada. Es lo que yo pienso, vamos. Pues nada, agradeceros la participación. Realmente ha sido muy interesante. Yo creo que hemos abierto ahí muchos melones y ha surgido un diálogo pues bastante bonito y bastante interesante en todos los sentidos.
agradecer la participación y daros las buenas noches. Y nada, si queréis una última frase de despedida o cualquier cosa que os ocurra que haya podido cortar con mi monólogo ahí, mi pequeño monólogo, vosotros mismos. No, yo llevo un beso a mi madre y a las demás mujeres que... Ah, mira, qué bonita. Nada, pues eso, que no vaya con acritud nada de lo que se haya dicho y para el beneficio de todas las personas que lo escuchen. Pues muy bonita despedida, Bruno, la verdad. No me lo esperaba, ha sido muy bonito. Y tú, Javier, si quieres... No tengo esa capacidad que tiene Bruno, o sea, yo por mí un placer estar aquí y, hombre, a mí sí que me encantaría que se resolvieran todos estos crímenes, pero que se apuntara a la causa real y no la causa que te quieren vender los políticos. O sea, Correcto, bien, correcto. Bien, nada, muchísimas gracias por invitarme aquí al programa. Pues nada, a vosotros y nada, buenas noches y os invito a cuando queráis. Ya sabéis que aquí las puertas están abiertas. Venga, chao, chao. Saludos. Chao. Pues nada, ya he cortado